Cierto. Ya está. Bueno, es una de las condiciones, ¿no?, de la clase en que tenemos que grabar. Recopilando un poco la clase de la anterior semana, la reflexión que realizamos con relación a la conducta y, bueno, bajo la experiencia que ustedes han manifestado en sus diferentes situaciones que han vivido, hemos podido ver que las emociones se manifiestan con diferentes conductas, ¿no? Eso es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las personas, de acuerdo también al momento en el cual se desarrolla. Como nos decía una compañera, nos decía que un niño enojado era otra cosa, ¿no? Que una persona enojada la puerta de un banco también reaccionaba de diferentes formas. Bueno, la situación de la conducta para manifestar su felicidad es diferente a cómo uno lo considera que le satisface o de alguna forma le es agradable manifestar ese tipo de sentimientos. También habíamos puntualizado que existen tres tipos de conductas, ¿no?, que son las motrices, verbales y sociales, que para una adecuada descripción podemos trabajarlo en relación a la frecuencia, intensidad, magnitud y la forma de la conducta. Y eso es muy importante. Espero que se les quede y ustedes van analizando cada una de las conductas, van a encontrar estas características, porque estas características nos van a permitir describir de forma mucho más objetiva cada una de las conductas, ¿no?, de cualquiera que ustedes quieran observar. Pero para el día de hoy les he dado algún trabajito, ¿no?, un trabajito en el cual ustedes podían, si no es observar, pero por lo menos analizar las varias conductas que nosotros realizamos, a la cual la llamamos comportamiento. Y el comportamiento, también puntualizando en la anterior clase, les había indicado que no es más que la suma de las conductas, o sea, conducta más conducta más conducta más conducta, comportamiento. A eso llamamos comportamiento. Y el comportamiento puede estar asociado a conductas verbales, conductas motrices, conductas sociales. Este tipo de comportamientos, bien lo decían los compañeros, manifestamos una forma de ser de cada uno de nosotros, una forma de proceder, una forma de realizar ciertas acciones. A eso lo denominamos comportamiento, ¿no? Ahora, en las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida cotidiana o en la vida familiar, en la vida laboral, tenemos diferentes comportamientos, ¿no? Como uno de los compañeros también indicaba, que hay personas ahí en su espacio laboral donde existe algunos que son muy, por ejemplo, muy voluntariosos, ¿no? Están siempre atentos, predispuestos a hacer las cosas, siempre van con esa situación. Y a ese conjunto de conductas, ¿no?, que dice, está predispuesto, ¿qué le hace notar que está predispuesto, digamos, ¿no? Camina, habla, siempre está conversando con las personas, siempre está relacionándose de una forma proactiva. Entonces, es una persona muy proactiva, muy solidaria, ¿no? Y nos encerramos diferentes comportamientos en una sola categoría, ¿no? Y decimos, es una persona muy inquieta, muy laboriosa, ¿no?, dentro de un espacio laboral. Pero, igual que en la conducta, vamos a hacer una pequeña reflexión para que se nos quede eso, ¿no? Y que ustedes también, bajo su experiencia, me cuenten qué tipos de comportamientos, ya no conductas, comportamientos, que vuelvo a decir, es un conjunto de conductas que han visto. Pero previamente a ver, aquí somos, hasta el momento tengo 9 personas. Voy a ver si hay alguien más. Dame un segundito. Vamos a ver quiénes más han ingresado.
Activar. Ahora sí. Bueno, somos bastantes, ¿no? Abigail, Adrián, Carol, Alan, Sergio. Uy, somos bastantes. Creo que somos numerosos en esta clase. Y bueno, también tenemos a una persona que nos está visitando, que es de la parte administrativa. Entonces, en realidad somos aquí 9 más 9, 18 personas somos. Entonces, pero en esta primera parte no vamos a participar todos. Espero que en la siguiente empiecen. Ahí sí les voy a preguntar uno por uno en relación a las experiencias que ustedes han tenido. Y vuelvo a decirles, esta clase, esta materia es totalmente práctica y cuando decimos práctica, está relacionado con las experiencias que ustedes van a poder evidenciar en el entorno en el cual se rodea. Los psicólogos no trabajamos en la elucubración de teorías abstractas, ¿no? No son algo así. Trabajamos con seres humanos, trabajamos en ciertas situaciones concretas y ahí vamos a ir analizando. Y espero que esta noche terminemos de aclarar el comportamiento y sentemos bases, ¿no? Para el segundo tema, que el siguiente tema, que son las contingencias de las conductas. Pero este tipo de comportamientos, del cual vamos a referirnos esta noche, les va a permitir no solamente el describir lo que es su experiencia, también el tener conciencia al momento de intervenir en sus pacientes qué deberíamos considerar en cada una de nuestras intervenciones, qué cosas debemos intervenir, pero desde un punto de vista contextualizado, más allá de la teoría. La teoría no está alejada de todo lo que les digo y de todo lo que manifestemos. Va a llegar un momento en que ustedes van a revisar bibliografías. Bueno, en este momento pueden hacerlo. Si ustedes están con su laptop, entren al internet, busquen algunas afirmaciones o conceptualizaciones en relación a las categorías que estamos enviando, estamos mencionando y trabajando van a encontrar el mismo concepto. Pero no me sirve y considero que no les va a servir a ustedes el aprenderse los conceptos de memoria. Dirá un autor una cosa, dirá el otro autor una cosa, pero al final, si hacen una condensa en esa información, va a llegar a lo que estamos trabajando esta noche, ¿no? Entonces vamos a trabajarlo y ustedes lo van a hacer mucho más práctico porque alguien me preguntaba, por ejemplo, cuando hacemos ciencia, cuando trabajamos en este espacio, es saber leer la realidad. Eso es lo más importante, ¿no? Tenemos que saber la realidad con la cual vamos a trabajar. Entonces, a ver, voy a compartirles las diapositivas que ustedes están viendo. Denme un segundito. Ahí está. Compartir. Ahí está. Bueno, son algunas cosas y voy a ir preguntándoles a cada uno de ustedes qué es lo que están viendo y a partir de eso podemos pues, trabajar. Esta es la materia de análisis de la conducta y ahí empezamos, ¿no? A ver, ahí voy a preguntar a dos personas nomás su impresión sobre esta diapositiva. A ver, ¿quién se anima? Tengo la lista aquí, a ver si les llamo, si es que no se animan. ¿Nadie? Dicen, A ver, ¿qué ven ahí? Dime. sí, mi nombre es Hola, Jimena. hola. Jimena. ¿Es la primera clase, creo, Jimena? Perdón. Sí, es mi primera clase, recién me habilitaron el usuario. Qué gusto, Jimena. Mis Un clases son así, no son muy teóricas, lo vamos a pasar bonito mirando fotografías. ¿Ya? gusto. Dime, ¿qué ves ahí, Jimena? Bueno, puedo ver un desfile, ¿no? ¿Ya? Da la apariencia de un desfile, tal vez algo que no he visto antes, ¿no? Ajá. Los atuendos son diferentes, son llamativos, tal vez. Ujú. ¿Y qué? Y los rasgos de las personas también dan la impresión que son de Asia, tal vez. Ujú. Eh, David, Eso es lo que puedo ver Ay, en la oye, fotografía.
Alguien está haciendo llorar a su hermanito o a su hijito. Sí, por favor, Jimena, continúa. Continúa, Jimena. Lo que más me llama la atención, ¿no? Es los atuendos, la vestimenta y el Mm. de ese desfile, ¿no? Porque son florales, no sé, es algo que no he visto antes. ¿Qué me dirías si te comento que este es un matrimonio donde muchas parejas se están casando? No es algo que yo haya visto, es que tal vez por la sociedad en la que vivimos, Claro. los Ujú, matrimonios tienen otro tipo de vestimenta y no se ujú, acostumbra a que sean conjuntos, ¿no? Que haya claro. muchas personas que se casen en Ujú, el mismo mm. lugar. Alguna vez has asistido a un matrimonio, seguramente, ¿no? Sí, Y como les decía hace un momento, ya habíamos trabajado en un primer tema, que es la conducta, y la conducta es un conjunto de, perdón, el comportamiento es un conjunto de conductas, o sea, varias conductas hacen a un comportamiento. Eh, ¿Me puedes describir qué tipo de comportamiento realiza una persona en un matrimonio? ¿Qué cosas hace? Si es la palabra. es, eh, es un evento social formal, ¿no? Las personas nos vestimos de forma seria y es una ceremonia. Ujú, Es, hay diferentes tradiciones, ¿no? Es el que la novia está con un vestido blanco, largo, el novio con traje, eh, ujú, los, los invitados igual con traje, con vestido, se come, se baila en un local, ujú, ese tipo de cosas. ujú. Ya. En la ceremonia, generalmente, cuando estamos invitados, ¿qué hacemos? Vamos, nos sentamos en una de las bancas, ¿no? Seguimos la misa, ¿no? ¿Está bien? Seguimos Sí. la misa y obviamente que todo lo que ahí, el que dirige es el padre o el párroco y eso lo hacen, ¿no? Y seguimos todos, tenemos que contestar a lo que dice el padre y continuamos con las misas. Pero también hay otros tipos de misas en nuestro contexto. No, vamos a continuar. A ver, gracias, Jimena. Gracias, Luis. Otra, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué opinan de esto? Pues acaso no es una fotografía inventada, son cosas reales, ¿no? ¿Qué ocurre? A ver, ¿alguien más Dice, tiene? Sí, lo que yo quería aportar con sí, respecto a la anterior foto, no sé si podría volver no sé si claro. podría suceder. Eh, bueno, en esta fotografía veo algo un poco preocupante, ¿no? Se puede ver en la penúltima pareja, por decirlo así, Ujú. que hay una persona que se la ve triste, ¿no? Ah, sí. A comparación de la primera, porque en la primera se puede observar que es la muchacha la que le agarra el brazo a su pareja, Ujú. Ya. pero en la penúltima ella está con las manos adelante, se le ve Mm, angustiada, con una actitud no, con una carita muy triste, ¿no? Y es una persona mayor, al parecer, quien la acompaña, ¿no? que la acompaña. Físicamente se la ve y él está agarrando prácticamente, ¿no? Se le ve una tristeza. Mm, Y en las, en la segunda y tercera muchacha, más que todo en la segunda se ve algo como un poco de confusión, ¿no? Como que algo que mm, estuviera asumiendo por obligación, más a comparación de la primera se la ve un poco más tranquila y está asumiendo o está sabiendo a lo que está yendo, a lo que está haciendo, ¿no? Y mm. al muchacho se le ve como que la mira con deseo. Eso es lo que puedo apreciar Interesante, en la primera muy foto. interesante. Muy bien, gracias, gracias. A ver, vamos a continuar con esto. A ver, seguí comentándome sobre esto. ¿Qué ves? Bueno, en esta segunda foto se puede apreciar, ¿no? Que tienen es un grupo de personas que tienen una afinidad en cuanto a vestimenta, por decirlo así, que para nosotros tal vez podría ser algo extravagante, ¿no? Pero para Ujú, ellos es algo tan, tan natural que es un conjunto de personas que
no tienen ningún tipo de problemas, ¿no? Como le decía, tienen una afinidad en cuanto a la vestimenta, debe ser también un matrimonio múltiple, por decirlo así, y tal vez se pueden denominar que son swingers, como llaman, ¿no? Aquellas personas que comparten pareja. Sí, no, pero aquí les comento que los únicos que están casando son del medio, de los demás son invitados, ¿no? Interesante. Y ahí está otra fotito, ¿no? Asociado a la anterior también. Hay cada situación en relación a esto. Y ahí hay otro matrimonio, eh, ya que hay una escena. A ver, ¿qué me puede decir en relación a esta escena? Licenciado, Sí. bueno, no, haciendo comentario con la anterior y con esta foto, ¿no? Las anteriores fotos podemos ver, digamos, en pocas palabras, es de una sociedad más liberal en sí. En cambio, en esta foto es prácticamente una despedida, un ser que se lo puede ver tanto en países como desarrollados como en países también no desarrollados. No es un acontecimiento como despedida y prácticamente es el mismo, el panorama que se puede ver tanto en otros países como en el nuestro. En cambio, las otras fotos, yo diría, no, nuevamente les reitero que es un país más liberal, algo que en nuestra ciudad totalmente no se puede ver, ¿no? Que estén personas posando casi desnudos, en sí están desnudos, solo tapando con algunas cosas, ¿no? Sus partes, en sí, licenciado. Muy bien, gracias. ¿Y qué tal este entierro? No es muy común, ¿verdad? Licenciado, nuevamente Sí, yo no sé si puedo volver a opinar. sí, Mi nombre es no hay Daniela. problema. Bueno, sí podría pasar a la anterior diapositiva de el velorio, por decirlo así, ¿no? Se puede ver a 3 personas mayores, una tal vez un poco un tanto triste, y bueno, el señor del lado izquierdo se puede ver que con la señora que es como que estarían aceptando lo que ha ocurrido, que es una muerte, ¿no? No se ve una cara de tanta depresión o de tanta tristeza. No sé si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. A comparación de esta, si bien son payasitos los que están llevando un cajón, un ataúd, se puede ver la cara de tristeza y dolor, ¿no? Entonces, a veces creo que una expresión es por más que tal vez lleve una sonrisa pintada, se puede ver la tristeza con la expresión que da, ¿no? A ver, hasta ahí yo les voy a comentar sobre el comentario que ustedes han hecho. Me parece muy bien la evaluación de criterios que tienen sobre cada uno de los gráficos, de las imágenes que les voy poniendo. Pero vayamos un poquito más allá, ¿no? El día de la anterior semana, creo que este lunes, llegamos a algunos acápites que yo les pido que empiecen a agarrarlo, ¿no? Empiecen a agarrarlo. Por ejemplo, el plantear felicidad es una abstracción de mucho más compleja que ver una conducta. Y cuando hablamos de conducta, volvemos a caer a las premisas que les he ido planteando. Cuando veamos conductas nosotros, vamos a ver conductas motrices, conductas verbales, conductas sociales. Empecemos a caer a esos criterios, porque ahí así vamos a ver las conductas. Pero ahora, cómo un sentimiento se manifiesta en unas conductas es otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, empezaremos a ver ese tipo de, de primicias, o sea, que nos va a ayudar a comprender y a analizar cierto tipo de comportamientos. Esto, cuando estamos hablando de eso, hablaremos de conductas motrices, verbales y sociales. Por eso les decía hace un momento a una de las compañeras, cuando de pronto yo voy a un matrimonio, ¿no? Generalmente, bueno, se suele llevarse, llego a la puerta, ¿no? Y en algunos espacios que vienen a recibir los
los que están casando, ¿no? Te dan la bienvenida, es una conducta social, te hablan, o sea, sigue siendo la conducta social, le das un abrazo, le felicitas, algunos le echan flores, otros no, y le deseamos, son conductas sociales que se van manifestando. ¿Qué hacemos posteriormente? Posteriormente, generalmente nos vamos a sentar en una mesa específica si es en un local, pero si es en la iglesia, vamos a sentarnos en los bancos, que también es una conducta y una conducta motriz, ¿no? Una motriz dentro de un espacio. Y así tenemos que tratar de identificar, porque a eso tenemos que acostumbrarnos. Porque lo otro, vamos a ver posteriormente, vamos a seguir analizando las emociones, es parte de nuestros contenidos de esta materia, de cómo a partir de las conductas nosotros podemos evidenciar qué tipo de emociones están sufriendo, están vivenciando cada una de las personas. Entonces, un poquito más trataremos de describir con esos términos, que al final nos va a ayudar a describir una situación mucho más objetiva, ¿no? Mucho más objetiva. Está bien, les digo, los criterios de valoración, pero cuando hablamos de esto, a ver, les vuelvo a reiterar el ejemplo del anterior día. Alguien me hablaba de felicidad. Y la felicidad yo lo puedo manifestar riendo, ¿no? Como lo puedo manifestar bailando, ¿sí? Puedo manifestar la felicidad saliendo con mi familia a la calle, a la parque, a comprar, ¿no? N cosas. Puedo manifestar mi felicidad viajando, ¿no? O sea, puedo hacer diferencia. El contenido de una emoción es otra, porque cada uno lo expresa de forma particular. Ese es el mensaje que esta noche quisiéramos entenderlos, y ustedes lo que van a ver son diferentes manifestaciones de de un mismo acontecimiento. Por ejemplo, diferente a ¿no? Diferente. Es un mismo hecho, es un entierro, o puede ser un traslado, pero aquí estamos viendo otra característica. Y aquí las personas están sentadas, las tres cruzados los brazos, posiblemente conversando, posiblemente, ¿no? Hablo sobre cosas objetivas. Y les comento que también esto es un entierro, ¿no? Y tres características totalmente diferentes, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen de este entierro? Esto es un entierro, por si acaso. ¿Qué me dicen? ¿Alguien quiere comentar? Nadie, entonces voy a preguntarle. A ver, a Guara. A ver, ¿quién? Hola, Dígame. buenas noches. Yo veo, sí, un entierro, se nota que es un entierro en donde están despidiendo a una persona muy querida, me imagino que fuera así, porque hay mucha gente que ha ido a su entierro, entonces debe ser alguien muy conocido, alguien muy querido, que se están sintiendo su partida y están acompañando. Muy bien, gracias. Eso puedo notar. ¿Y esto a alguien le parece familiar? Lo otro era un poco salido de nuestro contexto, pero es algo más familiar. ¿Qué dicen? ¿Qué es? Todas estas mesitas que ponemos tradicionales. A ver, ¿quién puede comentar sobre esta situación? ¿Hola? ¿Alguien? Es lo que normalmente hacemos en los meses de noviembre. 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, como se conoce. Entonces, mayormente lo hacen aquí en Bolivia, también lo hacen en México, pero no muchos países lo hacen, son pocos. Creo que Perú también, ¿no? Sí. Perú y algo de Ecuador, creo que una parte, pero en la zona andina creo que Pero esta es la fiesta de Todos Santos, ¿no? La fiesta de Todos Santos. A ver aquí, otra. Y esta es la fiesta de la celebración de un año nuevo. Bueno, les he tratado hasta aquí de mencionar, esta es la última, ¿ya? Les he tratado de compartir situaciones que no son raras, ¿no? Son acontecimientos que nosotros de alguna forma también hemos participado, ¿no?
¿Quién no ha participado en una celebración de Año Nuevo? Si no ha salido a la plaza, no ha ido con los amigos, no se ha reunido en un lugar, o no se ha reunido con la familia en la casa, por lo menos ha visto de sus ventanas, reventar unos petardos. Y ahí yo les voy a ir preguntando su experiencia de cada uno con relación a esto. Por otro lado, ¿quién no ha visto, o sea, quién no ha pasado esta situación de Todos Santos, ¿no? Todos Santos, la fiesta de Todos Santos, con diferentes características de cada uno. ¿Quién no ha participado de un entierro? ¿No? Es raro, creo que el que no ha participado de un entierro, si no es de un ser querido, de un familiar un poco lejano, ¿no? ¿A quién no ha participado de un velorio, que es este, y de un matrimonio? Posiblemente no con estas características, pero sí hemos participado de algunos de estos acontecimientos, ¿no? Por eso ahora sí les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes su experiencia con relación a esto. A ver, pueden empezar cualquiera y antes de que empecemos a compartir, voy a ir quitando esta diapositiva por el momento, ¿no? Por el momento. Bueno, ahora sí creo que nos vemos. Voy a empezar a ver con los que no han participado. Abigail, a ver, contanos de cualquiera de estas situaciones en relación a entrepreneurs. Recuerden siempre que estamos hablando del comportamiento y tratemos de asociar estas situaciones con conjunto de conductas que al final es un comportamiento en diferentes eventos, ¿no? Un matrimonio, esa es la propuesta que les he hecho. Entierros, ¿no? Año Nuevo, son tres. Podría también decirles en un nacimiento, ¿no? Podría decirles en una misa. ¿Qué se hace? ¿Qué experiencia has tenido? ¿Qué conductas realizamos nosotros para decir, esta persona está en un entierro? O sea, con lo que ustedes me describan, yo tengo que entender que está en un evento específico. Vamos, Abigail. Buenas noches, licenciado. A ver. Bueno, yo no he ido a ningún entierro ni a ninguna boda, la verdad. A un año nuevo, sí. A un año nuevo y a nacimientos he participado. A ver, cuéntanos de cualquiera de esos eventos. ¿Qué se hace? Bueno, ¿Qué hace una persona? Bueno, podría ser más específico, puede ser el nacimiento cuando mi mamá estaba en labor de parto. Nosotros somos, si no me equivoco, somos 6 hermanos y yo soy la mayor. Así que yo estaba acompañando a mi mamá. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Yo me encargaba de todo técnicamente porque mi papá siempre está viajando. Para los 3 menores, yo estaba en los 3 cuando mi mamá necesitaba ayuda. Primero mi mamá empezaba a sentir dolores, le veía bien angustiada por sus dolores y preocupada por cómo va a ser el parto y mis otros hermanos. Y se alistaba sus cosas y le acompañaba al hospital para que le hagan una revisión. Y estábamos más que todos nerviosos, felices, queríamos saber cómo van a hacer y qué va a hacer, y ajetreado de mi parte porque tenía que cuidar a mis hermanos, ir al hospital donde mi mamá, llevar las cosas, los médicos, las enfermeras me pedían una y otra cosa y yo estaba, la verdad, perdida porque no sabía qué hacer. Mejor le llamaba a mi papá y él me indicaba algunas cosas. Bueno, gracias, Abigail. Has tratado de ser un poco específica, pero sigue faltando todavía. Tenemos que ser más específicos con relación a conductas concretas que hacemos. Rosilvia, ¿no? Rosilvia Vargas, que levantó la manito. Sí, sí, mi nombre es Rosilvia. Rosilvia, ¿no? Primera vez escucho ese nombre, pero por favor, Rosilvia. Sí, yo, licenciada, sinceramente,
he participado en entierros, En todo. excepto en bodas y Año Nuevo. Ajá. Sí. Coméntanos una de tus experiencias en alguno de esos eventos. Bueno, yo este mes, bueno, el mes de agosto estaba de duelo, ¿no? Mm, Justamente yo he visto, o sea, como estamos hablando del comportamiento, yo veo que aquí en Bolivia se ve, ¿no? O sea, el respeto hacia la persona que ha fallecido. Y, o sea, yo sinceramente veo, bueno, he ido a muchos entierros y todo eso y veo, ¿no? El respeto, donde toda la gente eh, empieza a mirar, pero con respeto, ¿no? Yo soy del lado de Caranavi y es mm, así la gente, ¿no? Es la gente cada vez, siempre que muere una persona, siempre pasan por la avenida. Así que siempre se ve, ¿no? O sea, el respeto, sea quien sea que le esté mirando, que esté viendo el duelo, ¿no? O mm. sea, sí, tiene ese gran respeto. A ver, que es- Rosilia, perdón, te voy a cortar así. Eh, Cuando me hablas de mirar con respeto, ¿a qué tipo de conductas te refieres? ¿Qué hace la persona? ¿Qué hacen las mm, personas que me dices que miran con respeto? ya, muchas personas, o sea, bueno, no La todas en sí, mayoría, ¿no? digamos. Pero hay varias personas que siempre cuando una persona muere, empiezan a cruzar las manos, ¿no? Y empiezan a ver sin reírse, o sea, mostrar una actitud de risa, sino que se agachan y miran a Ujú. la persona fallecida. Y me parece una forma de respeto para mí. Sí, 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 sí. Y ¿Qué más? A ver. sí, y justamente como le decía en el anterior mes de agosto, yo estaba de duelo y he visto que acá hay personas que, por ejemplo, miran y se les pasa, o sea, les vale, digamos, pero yo he visto esa diferencia tanto en aquí como en Carcanavi, ¿no? Mm, Eh, sí, eso me ha llamado más la atención, ¿no? Y mm, ahora eso de las imágenes que te mostraba, del comportamiento en las bodas incluso, ¿no? Ahí igual mm, muestran una forma de respeto, aunque no haya asistido, pero sé que se muestra una forma de respeto porque estás en una iglesia y la iglesia se respeta, ¿no? mm, Entonces, por eso toda la gente anda, o sea, bien vestida, pero siempre con respeto, caminando con delicadeza incluso, ¿no? En esos mm. aspectos se ve. Muy Y eso, bien. y Año Nuevo, nunca lo he pasado, licenciado. Nunca, nunca he celebrado un año nuevo. No, generalmente yo era la que cocinaba, pero después de eso ya directo a la cama. Mm. Hay algunas palabras que hay que empezar a operacionalizar cuando hay veces eh, manejas unos criterios. Por ejemplo, respeto sí es una palabra muy amplia, ¿no? Pero si lo queremos especificar en términos de observar el comportamiento de las personas, sí está, ¿no? El caminar con delicadeza, digamos, el caminar despacio, sin hacer ruidos, es una conducta. Por ejemplo, algunos entran a estos espacios y se persinan, ¿no? Se persinan, bajan la cabeza, esas son conductas, es un comportamiento. Algunas personas bajan la cabeza y lloran, otros se acercan e inclusive yo he visto que agarran su mano en la boca y le dan un beso así, ¿no? En este sentido, sobre el mismo féretro. Hay diferentes conductas que hay que empezar a especificar. No está bien, pero respeto es amplio, muy amplio, y cada uno seguramente puede tener un criterio diferente de lo que es respeto, ¿no? Algunos se sacan el sombrero, las señoras sacan el sombrero, no, muchas actitudes que de alguna forma nos van a dar la posibilidad de entender qué es el respeto dentro de un espacio coherente, ¿no? En un espacio que estamos conversando. Gracias, Silvia. A ver, ¿alguien más que nos quiera hablar sobre esto?
Licenciado, ¿podría? Muy bien, Ilfo. Dime, por favor. Licenciado, quisiera tomar las dos imágenes primero, ¿no? De lo que era el matrimonio y el velorio. En sí, como había dicho hace un momento, el matrimonio, podemos ver prácticamente es esa conducta o su costumbre de esos países liberales casi normales. Algo que nosotros en nuestra sociedad como Bolivia no podemos copiar. Imagínese, licenciado, que en un matrimonio en La Paz, donde podamos estar desnudos, o sea, ¿qué problema nos generaría ver a tu dama de honor, a tu padrino desnudos? ¿No Sí, ve? pues, ¿no? O sea, es algo Claro. fatal, garrafal que copiaríamos esa costumbre. Claro, para ellos es Claro. normal, pero para nosotros es prácticamente algo cerrado, no podemos asimilar eso. Con la otra imagen, licenciado, con el velorio, ¿no? Como ya habíamos mostrado más antes, un velorio casi donde está un ataúd, las personas despidiendo, es casi normal, eso lo va a hacer aquí en la China. En cambio, la otra imagen donde están los payasitos, podemos ir, como digamos, en Europa, a un ser lo despiden de la mejor manera, ¿no? ¿Por qué estar tristes? Podemos estar alegres. O sea, ha muerto bien el Señor, ha tenido su profesión, ha tenido sus hijos, una vida exitosa, entonces la mejor despedida, no pasa nada. Pero imagínese, licenciado, eso traerlo aquí a Bolivia. Imagínese el licenciado Casillo que vaya a provincia, que se vista de payasito, despida a sus papás. El pueblo le va a linchar, licenciado, ¿no? O sea, otro error garrafal a lo que nos lleva, Sí, sí, sí. ¿no? Y por último, licenciado, la última imagen que es recibida de Año Nuevo. Si bien este acto yo digo que se puede sí copiar, ¿no? En Bolivia por lo menos no hay ese tipo de nivel de juegos pirotécnicos en Bolivia. Sí. Lindo sería, todos iríamos a mirar, incluso nadie estaría en la casa. Pero en otros países como Estados Unidos es normal, ¿no? Incluso cada año van mejorando, incluso hay media hora de juegos pirotécnicos de lo mejor. Yo creo que esos actos sí se podría copiar, pero con nosotros creo que nos llevaría a un error o problemas garrafales como sociedad, licenciado. Ya, gracias, Nilfo. La última participación. A ver, ¿quién me quiere comentar en relación a estos cuatro eventos que les he dicho? Y también una de las compañeras complementó el nacimiento, ¿no? El nacimiento, el matrimonio. Estoy poniendo una situación de duelo y también una situación que generalmente no pasa desapercibido, ¿no? Casi en toda la sociedad, un año nuevo, ¿no? Ya sea antes, durante la noche, en el momento, pero siempre hay varias tradiciones en relación al año nuevo. Bueno, no todos lo siguen, pero estamos sobre eso. A ver, la última participación con relación a eso. Licenciado, yo creo que todo esto, los sentimientos o los pensamientos de las personas están relacionados directamente a la cultura. Puede decirse que en las bodas, que se ve al menos desnudos, muchas personas irían y otras no irían, pero eso es de acuerdo a su conducta cultural, de cómo se les ha Muy criado. bien. Hay bodas que son más silenciosas, digamos, como en nuestra sociedad, un ejemplo de que las bodas tienen que ir de traje, todo eso es silencioso, una fiesta y ahí murió. Hay otras bodas que son mucho más alegres, al menos en otros países, al igual que el rito funerario puede decirse. Al principio puede decirse que sí les duele a las personas perder un ser querido, pero en otras culturas, hasta donde yo sé, es que no se ponen tristes, sino se ponen alegres, porque tienen otro punto de vista con relación a la muerte. Muy bien. Es, Sí. Sigue, por favor. ¿No está bien, Alan? Bueno, voy a pasarles otras diapositivas y estamos entrando, ustedes me están guiando a algunos criterios que vamos a hablar posteriormente. Por ejemplo, me decía la palabra normal, ¿no? ¿Qué es la palabra normal? Y para muchos profesionales, cientistas, hay veces el definir la palabra normal es bien complejo, ¿no? ¿Qué es normal? Y justamente vamos a reflexionar con esto y no vamos a hablar de un constructo abstracto de la normalidad, sino vamos a hablar de un constructo abstracto del comportamiento normal en un contexto próximo a nosotros en el cual vamos a trabajar. Pero estamos en un espacio de reflexión y vamos a continuar con estas diapositivas, ¿ya? Bueno, aquí hemos quedado con esto. Voy a continuar. Estas son algunas cosas, ¿no? Raras,
pero existen, por si acaso no es algo que pasó hace 200 años, nada. Dice, en la India, esta rara tradición consiste en arrojar niños desde una torre. El rito es celebrado en una fiesta anual de Solapur en la que lanzan a los bebés al vacío desde una torre de 15 metros de altitud. Pero trancan, no llegan a caer al suelo porque se los para en una tela suficientemente para resistir evitar el susto, ¿no? Menos mal. En el Japón es de buena educación eructar, hacer ruidos al comer y hablar con la boca llena, ¿no? Todo es señal de que está disfrutando la comida. Bueno, interesante, ¿no? No sé si a alguno le gustaría ahí que en medio de su almuerzo, ¿no? De una cena muy rica y empiezan a eructar. Bueno, pero ya es otra tradición. Esto en Brasil y Venezuela, dice, es cerquita aquí. Esta es sin duda una de las tradiciones más extrañas del mundo. En la tribu Yanomami, cuando una persona muere, sus familiares suelen comer las cenizas. Los hacen porque consideran que esto les salvará el alma del difunto. Bueno, en África sí que tiene unas tradiciones medio raritas, ¿no? Los Masái es una tribu de África, tiene una celebración donde escupen a sus conocidos. Además, por si fuera poco, se escupe la mano al saludar a los ancianos de la tribu y también salivan sobre los niños para darles o desearles un buen futuro. Bueno, ¿no? Interesante. Yo les comento que también hay algunas tribus en África donde encuentran, todavía son caníbales, ¿no? Caníbales encuentran animales, pero no se comen ellos, sino se encuentran animales muertos y se lo comen, ¿no? Algunos, por ejemplo, igual esperan, por ejemplo, creo que es por Alaska, ¿no? Los entierran a sus familiares y luego de un tiempo los extraen para comérselos, ¿no? Aparentemente ya estuvieran sanos el cuerpo. Son costumbres, ¿no? Tradiciones que si ustedes analizan no es hace 200 años cuando se estaba en desarrollo el hombre, ¿no? Sigue existiendo actualmente. Y son muy interesantes, ¿no? Y aquí hay algunas. A ver, ahí yo les voy a pedir, ¿qué opinan de esto? ¿Qué dicen? Eso también es una tradición. Debe doler. Debe doler. Muy bien, gracias. Debe doler. Es buena expresión, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué les parece esto? Y no me digan que no existe, esto también existe. También, ¿no? Sí, igual se ve doloroso. Yo he escuchado sobre eso, ¿no? De que les van añadiendo esos aros poco a poco para que se les vaya estirando y lo consideran como algo, parte de belleza, ¿no? Lo ven Claro. como belleza. Sí. Es un significado de belleza. Mientras más tengas, mejor. Esa es la condición, ¿no? Y estas son algunas tradiciones. A ver, ¿quién reconoce este tipo de costumbres? Hace rato lo han mencionado. En México. En México, exactamente, ¿no? Esta es la tradición de Todos Santos en México. ¿Esto a quién se atreve a decir que es esto? Será una preguntita, Dime, una por curiosidad también. Claro. La anterior imagen que de las mujeres que tienen los anillos en el cuello, ¿es verdad que mientras más anillos la mujer tenga, es la mujer más hermosa que se le identifica así con cuanto más anillos tenga? Sí, esa es la tradición de su cultura. Esa es su cultura. ¿Eso en dónde pasa? O sea, ¿en qué cultura? Es una tribu por el África, si no me equivoco, ¿no? Es una cultura por el África. Bueno, no sé exactamente, te puedo decir, yo exacto, conozco el lugar, no, nada que ver. Pero sí es interesante el analizar algunas culturas que tienen algunas tradiciones, ¿no? Muy interesantes, raras, diferentes y seguramente, como decimos de los compañeros, creo que esto no sería normal en Bolivia, ¿no? Nadie lo haría a sus hijos ni a su esposa, ni para que se vea más bella ponerle más anillos, ¿no? Son propios de allá.
Y esto también es parecido, ¿no? Pero no es... Y esta es otra. Esto sí es en el África. ¿Y qué están haciendo? A ver qué dicen. Ahí es muy conocida esta tradición. Exactamente, le están circuncidando a este niño, ¿no? En Bolivia no se acostumbra, pero allá es unas tradiciones normales. Ya que hay este tipo de, son llagas que se hacen en las espaldas, ¿no? Cuando es una forma también ellos de manifestar, dice que su belleza, interesante. Y esa es otra. ¿Qué están haciendo? A ver. Se están pegando, ¿no? En la parte de los genitales están pegando unas como, como pequeñas, ¿cómo lo llaman aquí? Los que se ponen sus anillitos en la, como sus aretes, así, pero estos son como piercings. Sí, pero esta es una tradición, sí, esa es como una tradición que lo van a asociar a esto, ¿no? Y esto ya es un poco más próximo a nosotros, ¿no? Los tatuajes. Y esto también tratan de hacer ese tipo de figuras en el cuerpo de las personas. Es mucho más próximo y seguramente si empiezo a preguntarle a alguno de sus compañeros, debe tener uno de estos tatuajes, ¿no? Y ahí están cómo se hacen los tatuajes, todo. Son más próximos y esto ya es algo tradicional. A lo que quiero llegar, ¿no? El comportamiento, como lo decía uno de los compañeros, es de acuerdo a la cultura, ¿no? De acuerdo al espacio donde se desarrolla cada una de las personas. Y esta es una de nuestras tradiciones, ¿no? Muy arraigada, que algunos países nos han estado copiando, como Perú, Argentina. En un principio creo que era una tradición muy de La Paz, pero ahora ya están en Oruro, están en Cochabamba, Santa Cruz, ya están en otro lado. Yo sé que esta misma tradición se repite en México también, pero lo han llevado de aquí. Entonces son unas tradiciones. ¿Qué opinan de de estas tradiciones propias de nuestro entorno? ¿Qué dicen? Listen, a mí me parece, bueno, a nosotros tal vez en nuestra sociedad nos parece bien normal, ¿no? Cuando es la salacita sabemos y vamos y nos compramos, pero ya cuando una persona es del extranjero, lo ve como raro, ¿no? Y dice, ¿y en realidad eso funciona? O te preguntan, nosotros, por ejemplo, sabemos lo del gallito, si le regalas a alguien un gallito para que tenga pareja, o te compras tu terreno y tienes que ir a mediodía y hacerlo chayar, y lo hacemos, ¿no? Muchos creemos, pero las personas que son de otra cultura o de otros, por ejemplo, mi pareja es de Colombia, entonces cuando él vino aquí, le parecía bien diferente, ¿no? Él nunca había visto algo así, entonces él hacía todo lo que le decían de comprar, se compró terreno y todo eso, pero no tiene la misma convicción que nosotros tal vez al creer en estas nuestras tradiciones. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Como habíamos visto las anteriores imágenes en otros espacios geográficos, en otros lugares del mundo, hay algunas cosas que son muy normales. Y justamente uno de los compañeros decía, ¿será que eso es, por ejemplo, poner anillos en el cuello, es símbolo de belleza? Como alguien seguramente nos va a decir, ¿será el comprarse todo esto realmente nos va a dar la posibilidad de poder lograr todo lo que nos compramos? Porque esa es la tradición, ¿no? Te compras un autito y en ese año vas a tener tu autito. Como decía la compañera, te regalan un gallito, ¿no? Y ahí vas a tener tu pareja, ¿no? Una gallina, ¿no? Hay diferentes costumbres. Esto es muy parecido, esto es en México también, una tradición muy interesante. Entonces, el criterio de todas estas imágenes que les he ido mostrando está en relación a las culturas y al desarrollo del comportamiento es propio de una base social en la cual nos desenvolvemos. Ahora, cuando hablamos de la cultura y estamos hablando de nuestro contexto, es el espacio donde el cual vamos a trabajar, ¿no?
a ver, y yo les voy a ir lanzando algunas costumbres propias de nosotros y me van a ir comentando qué dicen de ello. Hay una curva, no sé cuántos conocen, una curva en la autopista, ¿no? En la autopista dicen la curva del diablo. ¿Alguien ha escuchado de esa curva del diablo? Sí, licenciado. Sí, Es una licenciado. A ver, las dos personas que han hablado, díganme qué han escuchado y qué se hace en ese lugar. Ya, existen dos puntos de vista antropológicos del lugar. ¿Ya? Uno lo llaman es la curva del diablo, Ujú, donde supuestamente allí al diablo se le hace rituales, se le pide deseos y además se le pide protección al año. Usualmente ujú, van los conductores para que los ujú, cuiden, al menos en la autopista, ya que se decía que muchos accidentes ocurrían en ese lugar. ujú, Ahora, ujú, desde un punto de la cosmovisión andina, ujú. es una pacheta, puede decirse. Es una pachita. Una Es huaca. un punto, puede Una huaca. decirse, No es un huaca, es una punto pachita. Sí. energético, Mm, un Dios a la cual se le pueden igual pedir cosas, se le pueden pedir, se le da sacrificios. Hasta donde yo vi, se ponen, no solo piden eso, sino ponen velas, hacen llamados a la Pachamama, a sus dioses, ujú, ujú, e inclusive cuentan que es un guardián del bosque, del lugar, al igual que muchos ujú. puntos de la ciudad. Muy interesante. Gracias. Había otra compañera que quería comentar también sobre esa curva. Bueno, licenciado, Buenas noches. es interesante cómo creen las personas, porque en un tiempo que han encontrado personas muertas ahí y Ujú, comúnmente cada vez que ese lugar lo han dibujado hasta una personificación del diablo, se le diría, con ujú, cuernos, hasta lo pintaron de rojo y pare, no sé, pero es muy interesante la creencia que tienen y la devoción que las personas le tienen, porque ujú. yo cada vez sé pasar por ahí y lo saben adornar. Hasta una vez había una fiesta y han, Claro, claro. Con su han pequeña banda. cortado la autopista. Sí. Ujú, ujú. Ahí Eso su pequeña sería mi banda y todo. aporte, licenciado, Gracias. porque Sí, sí, sí. Seguí nomás, seguí. es interesante y a la vez nos hace pensar mucho sobre la sociedad Mm, y sobre lo que es real y lo que no es real, ya que hay cosas que nosotros no percibimos. mm. Muy bien. Y ahí yo les comento, de pronto entra una persona a tu consultorio muy creyente de esta costumbre, ¿no? De esta tradición, vas a tener. ¿Por qué no? Cualquiera de ellos que está ahí puede ser tu paciente. Y es por eso que tenemos que analizar este tipo de comportamientos en un espacio cultural. Y al final de esta reflexión yo les voy a dar una pauta de cómo poder reflexionar en relación a lo que es eh, lo académico, lo científico y algo que es muy cultural, que nos parecería algo raro. O sea, tenemos que aproximarnos, esa es nuestra realidad. Y esta que estamos mirando aquí son nuestras realidades. Como decía la compañera de otros lugares, como su esposo, su pareja colombiana, no puede decir, ¿qué les pasa? Están mal de la cabeza, ¿no? A ver, les lanzo otra cosita, ¿no? Otra cosa les lanzo. Uno, la fiesta de las ñatitas. Ay, ¿qué dicen de las fiestas de las ñatitas? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Alguien sabe qué es la fiesta Aló, de las ñatitas? licenciado. A ver. Licenciado, ¿puedo participar? Claro, claro, claro. El licenciado en sí quisiera hablar de la imagen que está ahorita de fondo de las alacitas y con lo Ah, que estaba ya. hablando de la autopista. Dime, dime. Bueno, licenciado, yo totalmente rechazo, ¿no? Lo que han compartido mis compañeros, que es que menciona que es santo. Ujú, Lo que es de la lacita,
Bueno, no tengo esa cultura que uno puede ir a comprarse un autito y alguien que lo va a tener. Ujú. No, independientemente, cada persona puede creer, ya no le afecta eso a nadie en sí, ¿no? Puede crear Exacto. pero ¿qué pasa con lo de la autopista? No, hasta donde yo tengo información, incluso lo dijo la compañera anteriormente, aparecieron cadáveres en el cono. Ujú, ujú. Incluso la alcaldía con un tractor lo sacaron, lo retiraron, pero lo volvieron a hacer aparecer y demás cosas. Incluso noticieros fueron y identificaron, ¿no?, que había amarres y demás cosas. Es algo, uno que puede pasar por la autopista, puede ver gente indigente, gente de mala vida que está yendo ahí, ¿no? Que en realidad eso no creo que podríamos compartir como cultura nosotros como bolivianos. Ujú. Eso, licenciado. ¿Y qué harías si uno de ellos viene a tu consultorio? Vos vas a ser psicólogo y te diría que participa de eso. ¿Qué le dirías? Bueno, licenciado, depende, ¿no? ¿Qué consultaría prácticamente? Digamos, se supone que como psicólogo vendría, que tendría alguna trauma o algún efecto que yo le podría ayudar, pero en este caso, digamos, como licenciado, digamos, una persona viene, digamos, se me pediría, digamos, tal vez alguna capacitación o algo, no entiendo, ¿de qué, digamos, licenciado? Ah, usted sí sabe, licenciado, yo estoy viniendo a su consultorio. Quiero que me ayude porque he estado haciendo este tipo de pagos a la Pachamama, está haciendo este tipo de ritos, pero ahora considero que como no me hace caso, ya siento que no valgo nada, que no sirvo para nada, mi vida no tiene sentido, algo así, ¿no? ¿Qué diría Nilfo? Ahora sí, licenciado, ahora sí está interesante, ¿no? Imagínense que una persona vaya y haga una más y demás cosas, tal vez darle un trato así profesional, ¿no? Darle terapias a la persona para que pueda superar en sí, que habría que profundizar su caso, que tal, digamos, una persona que ha sido, que lo han sido infiel y que él aún así persigue o que insiste. Sería un trato, yo creo que más que un profesional para que él acepte la realidad en sí, licenciado. Y licenciado, más bien me hizo les recuerdo en sí, yo con esas dos críticas que le daba a la cita y la autopista, ¿cuál es la postura suya, licenciado, sobre estos costumbres así en nuestra sociedad? Eso es al final, ese es el broche de oro con lo que voy a cerrar el tema. No, vamos a hablar de eso, Nilfo. Obviamente, ese es el fondo del tema. Vamos a hablar sobre eso. Tenemos que tener una postura profesional con eso. Rosilvia, perdón. ¿Qué dices, Rosilvia? Al licenciado, yo quería comentarle con eso de que dijo de las ñatitas, A ver, ¿no? ¿cómo? Yo tenía una compañera, ¿no?, que tenía 7 ñatitas en su casa. Ella Ujú, decía que le protegía, ¿no? claro. Le protegía, que le daba dónde trabajar, donde su negocio que ella tenía era un karaoke. Ujú, Y en ese karaoke dice que, o sea, nunca le faltaba gente. Siempre le hacían fumar a la ñatita y todo, y se lo acababa, y para ella era, o sea, una felicidad. Cuidaba a su mamá, a su papá, todo, a toda su familia. Y ella cuenta que en un caso de esos, eh, las ñatitas lo habían llevado a otra casa, ¿no? ujú, Y justo, o sea, después al día siguiente de ese día que le han llevado a las ñatitas, ella dice justo de ese día ha muerto su hermana. Entonces, para ella esas ñatitas son muy valiosas, ¿no? O ujú. sea, ella dice, por haberle llevado las ñatitas a otra casa, mi hermana ha fallecido así. Entonces ella se basa mucho a eso. Desde mi perspectiva, yo digo, ¿no? Esas son creencias de cada persona. Eso Mm, es un punto de vista de que cada persona, si crees en algo, claro, o sea, vas a pensar que eso siempre es, pues. Pero si en caso de que no sea, o sea, no seas creyente de las ñatitas, no te va a pasar, digamos, o sea, tienen distinto punto de vista. Para ujú, mí, o sea, me parece que yo no creo mucho en esas cosas, y me parece que ese punto de vista de las nietitas no me parece. Yo creo que la vida tiene siempre un fin y solo Dios sabe, ¿no? Pero si ujú. en caso, usted como decía hace rato, si en caso de que fuera un paciente, se habría que hacerle cambiar de perspectiva.
¿no? De la forma en la que ella ve, tal vez, ¿no? Pero una persona siempre tiene su punto de vista. Y hay que profundizar, como decía uno de mis compañeros, hay que profundizar para poder arreglar ese tipo de cosas. Pero hay muchas personas que creen en eso. Exactamente. Alan quería comentar, ¿no? Alan levantó la manita. Vamos, Alan. Quería hablarles sobre las ñatitas. Es una cultura donde las personas sacan las calaveras de las personas y puede decirse que les dan ofrendas. Esto hace que sientan que tienen cierta cercanía con su pariente que ha fallecido. Yo personalmente, inclusive a veces voy al cementerio por curiosidad. Inclusive hay muertos perdidos que los adoptan. Esos muertos olvidados para recordarlos. Muchos dicen que estos muertos les hacen un favor en vida a las personas que les dan las ofrendas. Y como psicólogo, ya sea esta cultura de las ñatitas, de la curva del diablo, puedo decir que son reales desde la perspectiva del paciente. No podemos rechazar este tipo de culturas, ya que son parte de la sociedad, tanto de una como de otra, y no podemos tener ese sentido cesado a estas culturas. Muy bien, gracias, Alan. Es interesante. Yo les comento, por ejemplo, tuve un caso de una señora que tenía su negocio en Desaguadero y ella me decía, ¿sabe, licenciado? Él me dice, yo hablo a diario con mi esposo, ¿sí? A diario. Yo entendía que ella era viuda, ¿no? Pero diario yo hablo con él. Cada día, cuando termina mi negocio, al final de la tarde, me entro al depósito, ¿no? Cierro la puerta y detrás de la puerta está mi esposo. Y tenía allí supuestamente el cadáver. Iba, fumaba, conversaba y todo. Y me dice, ¿sabe? En todo en Desaguadero, ¿no? Cuando hacen ahí en algunas batidas, dice, la policía entra por aquí, entra por allá, pero nadie se aproxima a la puerta de mi depósito, ¿no? Y esa tradición, ¿no? O sea, y les aseguro, y ahí yo les puedo desafiar a ustedes, que son 18 personas, que uno de ustedes, o por lo menos uno, si no es dos, algo tienen que ver con este tipo de tradiciones. Alguna vez alguien ha ido a uno de esos, ¿no? Alguien. Pero sí un poco nos cohibimos para decir eso. Pero alguien ha ido a una fiesta, por ejemplo, hacen sus prestes, lo pasan con orquestas, ¿no? Y uno le pasa al otro, hacen las fumadas y están ahí. Ya va a venir muy pronto, estamos ya llegando a esto. Después de Todos Santos, hacen todo esto, una tradición. Entonces, y lo vuelven parte de una cultura. Y ahí sí, tienes razón, Alan. Es complejo, es complejo el poder sacarles de la cabeza este tipo de tradiciones. Es muy difícil. Es parte de ellos, se han criado con eso, han asumido ese tipo de situaciones, ¿no? Como por ejemplo, hay muchos que son católicos y algunos son evangelistas. Y ahí les comento que una situación, por ejemplo, generalmente yo tengo un buen criterio de las personas que asistan a las iglesias, les comento. Es un buen criterio. Generalmente para mí los que van a la iglesia son personas que aprenden ciertos principios básicos de la vida, diría yo, con relación a la solidaridad, honestidad, a decir las cosas, la verdad, ¿no? Hay algunos principios que me parecen importantes. Pero resulta que estuve en un caso, ¿no? Y una señora empieza a comentarme. Me dice, ¿sabe, licenciado? Yo tengo problemas con mi esposo. Sí, con su esposo. Dígame, ¿qué ha pasado con su esposo? Mi esposo me ha obligado a ir a su iglesia y yo no quiero ir a su iglesia.
son problemas que existen en la relación de pareja, ¿no? Y cuando me dice iglesia, ¿y qué tipo de iglesia? Su iglesia es evangelista, ¿no? Evangelista. Como les vuelvo a decir, yo siempre tengo un buen criterio de las personas que asisten a esa iglesia. No voy yo a ninguna, ¿no? Pero sí tengo un buen criterio por estos valores o estos principios de vida que de alguna forma van abstrayendo y van asimilando a partir de la lectura de la Biblia, ¿no? Y cuando sigo la conversación, me dice, resulta, me dice, licenciado, yo me he casado con un hombre y este hombre era cristiano. Y bueno, nos hemos casado, nos hemos ido a un pequeño departamento, vivíamos ahí bien. Pero en cierta ocasión ya no teníamos recursos económicos, nos ha faltado porque mi esposo ha perdido el trabajo y su familia nos ofreció un espacio, su familia del hombre nos ofreció un espacio para ir a vivir. Cuando llegamos allá, todo estaba bien, pero llegó el fin de semana, el día domingo, en que todos iban a la iglesia. Y le dijeron, bueno, tenemos que ir a la iglesia. Y le había dicho, mira, yo no tengo el hábito, nada, ¿no? Bueno, no voy a ir esto. Su esposo tuvo que ir y ella se quedó en la casa. Pasó la siguiente semana y otra vez, hay que ir a la iglesia. No, miren que a mí no me agrada, no es parte de mí esa situación. Bueno, y fue pasando el tiempo hasta que llegó el momento en que empezaron a presionarla. Me dice que cada vez que ella se sentaba a la mesa, su suegra le decía, ahí está, se está sentando el diablo, ¿no? Así le decían a ella. O sea, se está sentando. Ya ha llegado el diablo, ¿no? Y le decían diablo porque no iba a la iglesia. Entonces, hay algunas situaciones muy arraigadas en la cual, digamos, no podemos nosotros cambiar fácilmente este tipo de pensar. No te digo que las iglesias cristianas o evangelistas sean malas, pero hay algunas conductas que de alguna forma hacen ver de forma negativa estas situaciones. Ahora, con relación a situaciones muy raras que existen, ¿no? Y que seguramente, como decían de las compañeras, si desde otro espacio ven lo que hacemos nosotros como bolivianos, como paseños, todo, nos veríamos como algo, como nosotros los vemos a estas personas, ¿no? Es que se hacen un cuello, como nosotros se hacen la circuncisión, ¿no? Como aquellos que mandan al mar su muerto. Esto es que es raro, ¿no? Esto no se hace aquí, no es normal, ¿no? La palabra normal que vamos contextualizando. Y hay muchas cosas en la ciudad de La Paz que nos van a parecer raros. ¿Alguien sabe dónde existen, por ejemplo, los duendes? ¿Alguien sabe si existen duendes en la ciudad de La Paz? Licenciado, las historias cuentan que existe en el bosquecillo de Pura Pura, cerca de Chachicala, en lagunas de Obrajes, y si más no me equivoco, hay casitas en Limanipata, donde pasé un buen tiempo por ahí. En el bosquecillo inclusive hay un lugar específico, ¿no? Hay un lugar específico donde existen duendes. Pero no muy lejos, ¿no? Me dicen que hay unas casas en la ciudad de La Paz donde no habitan las personas. ¿Conocen esas casas? A ver, ¿quién me puede decir si conoce alguna? Yo conozco una licenciada. Y a ver, ¿dónde conoce Abigail? Es por la Landaeta más arriba, casi por el teleférico amarillo un poco más abajo. No me acuerdo bien el nombre de la zona, pero mi amiga vive por ahí. Sí, justamente. Y dice que Sí, por favor. hay que nadie comúnmente se acerca por ahí y que los niños han visto cosas raras al entrar en esa casa y salían corriendo y que los borrachos se sentaban por ahí, pero dice que los duendes se lo han llevado y que veían y cosas así, y que se escucha cosas raras y se ven sombras, más que todo en la noche se siente presencia. Algo así me contó. No muy lejano de ahí, en la misma Landeta, hay una cancha en la Canón y Hueillón, hay un tinglado
una cuadrita más allá, entrando a mano derecha, igual hay una casa, ¿no? Donde los vecinos indican que se abre, se cierra la ventana y tampoco es una construcción muy antigua, pero nadie vive en la casa, ¿no? A ver, otra casa que hayan conocido, y hay varias casas en la ciudad de La Paz. ¿No conocen? A ver, Licenciado, dime. no sé si mi compañera se refiere, bueno, yo vivo por ese lado de lo que es el Cine Ebro, es en la Avenida Buenos Aires, plena Avenida Buenos Aires, pero no la que conocemos, ¿no? Donde hay mucho comercio, sino es yendo hacia hay una calle que va hacia el lado de Tacagua. Antes de llegar a antes de subir esa calle, es una casa de 3 pisos, si no me equivoco. De ladrillo. Sí, que ocupan las tiendas de abajo hasta cierta hora están y después se van. Sí, pero no habitan, no tienen como vivienda. Exactamente. Es otra, ¿no? Otra queda aquí en el mercado Yungas, ¿no? Esa que baja hacia la Plaza Uyuni, bajando a mano izquierda hay una casa también tradicional, hay años que está ahí, ¿no? Y nadie construye nada, van a ver justamente al lado de un nuevo edificio que es de la subalcaldía, por ahí está, a mano izquierda una casa de y ahí se está deshaciendo la casa y nadie vive ni habita ahí. Alan quería comentar algo. ¿Sí? Sí, licenciado, existe una casa en el bosquecillo de Purapura. Ya. Es la casa abandonada. Resulta que su historia es que había una familia que se había retirado ya que sentía pequeñas presencias por allí, además de que se movían objetos y todo eso. Fui a revisar igual con unos compañeros y al final está abandonado el lugar. Muchos dicen que estos seres son traviesos, pero desde un punto de vista un poquito más psicológico que lo puedo decir, cuando vemos estos lugares, estas casas, nosotros ya tenemos la idea de que puede suceder algo e inconscientemente nosotros llegamos a percibir eso, un miedo que ya venía desde mucho antes de entrar a la casa, solo por esa historia. ¿Puede decirse eso? Sí, ¿no? Puede ser. Vamos a ir analizando. Erika, querías decir algo. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo tengo el conocimiento, pero de una casa por el montículo. Ah, sí, ahí abajito, ¿verdad? Sí, igual no lo pudieron ni terminar de construir. Dice que los albañiles incluso siempre sufren de un accidente o se mueren porque igual tienen muchos problemas con ese aspecto, licenciado. Casi de pura piedra, ¿no ve? El alrededor. Sí, licenciado. Casi grande, a media construida está. Sí, sí. Es en plena Sopocachi, imagínense una casa por ahí. No, gracias, Erika. Abigail, después Marcelo, y ahí terminamos. Yo les voy a dar un comentario más para terminar la casa. Abigail, por favor. Licenciado, lo que dijo Adrián es muy cierto porque yo pasé por esa casa y yo estaba tranquila, no sabía qué era el lugar o algo, no sabía qué era esa casa, hasta que mi amiga dijo y la veía Dara, yo, ¿qué te pasa? Y dijo, esa es una casa embrujada, me dijo, y yo era, pero no pasa nada. ¿De cuál de las casas dices, Abigail? De la que dijo Daniela, es en plena esquina, es esa. De la Buenos Aires, viendo cómo se ataca. Sí, eso. Sí. Ah, sí, de la Una consulta, licenciado, Dime. sobre las supersticiones y las creencias. Una vez escuché y también yo pienso esto, que nosotros damos poder a lo que creemos en parte. Es como decir, si tú crees en una piedra y si la piedra hace esto, tú todo lo vas a relacionar a la piedra. Todos los sucesos y todo podría partir de eso lo que comúnmente pasa. Aparte de eso, da mucha contradicción porque acá en La Paz especialmente, por el teleférico Ojo de Arriba, hay puro kioscos y hay yatiris ahí. Ahí es donde hacen brujería, leen las cartas, leen la coca y sinceramente yo una vez entré ahí de curiosa y me preguntaron cosas y me dijeron, tú quieres cambiar esto y te ofrecen muchas cosas y es muy curioso, la verdad, porque las personas creen y pagan bastante dinero solo por eso.
y al final no sé si realmente sea real. Muy bien, gracias, pero vamos a conversar sobre eso para discriminar justamente lo que le dije a Alan y a Nilfo. Vamos a diferenciar entre esto, si ustedes se dan cuenta, estamos divagando, pero sobre cosas reales, ¿no? No estamos hablando de cosas abstractas como la teoría. Este es nuestro contexto social en el cual vivimos. Y también le he insinuado a uno de los compañeros, no es extraño, ¿no? No puede ser nada raro que uno de ellos venga a tu consultorio y te encuentres con uno de ellos y te diga, mire, yo participo de estas situaciones. A ver, Marcelo, le escucharemos para terminar la noche. Marcelo Chambi, ya se levantó la manito. Vamos. Te escuchamos, Marcelo. O ya te has dormido. No, Alicia, perdón, fue un error. No, no querías hablar. Muy bien. Bueno, gracias. A ver, Rosilvia, perdón. Licenciado, algo que yo quería comentar y argumentar a lo que han dicho sus compañeros es de los duendes, ¿no? O sea, generalmente yo he visto, ¿no? Yo trabajaba en un restaurante donde tenían tutumas, ya, es en Caranavi, ¿no? Y realmente se me ha parecido a mí, pero no lo identifico como un duende, pero yo había comentado a las demás personas y me han dicho que la planta de tutuma atrae a los duendes. Entonces ya me he hecho la idea de que ha sido un duende lo que he visto. Uh-huh. ¿Cómo era? ¿Puedes describirnos, Rosilvia? No he tenido esa oportunidad. A ver, comentanos un poquito. ¿Cómo lo has visto? Bueno, lo que yo he visto, ¿Era de noche, era de día? ¿Qué hora era? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y cómo luego lo describirías? ya, yo trabajaba ahí, era una persona más conocida como mi mamá, más o menos. Yo vivía ahí. Entonces, en un rato de esos, una de mis primas se ha puesto mal y le ha dado un ataque porque está mal de la cabeza y todo esto, ¿no? Entonces, yo al salir a traérselo algo de agua cuando se le pase, salí, se me apareció como una personita así, medio agachada, ¿no ves? Pero parecía como una sombra, y justo en la tutuma, o sea, ahí sí pues era mi cuarto. Entonces, por eso es que me han dicho a mí que la tutuma atrae a los duendes, según, pero no me hago la idea, no sé si sería esa la situación. Uh-huh. Bien. Erika, querías conversar. Ah, sí, licenciado. En ese aspecto a mí me pasó algo similar, pero era en los Yungas, igual. No sé si conoce, en el camino hay un hotel abandonado de piedra, donde ahí mismo dice que el dueño ha muerto ahí, que su espíritu está ahí. Yo no creo mucho en esas cosas, bueno, en ese entonces no creía. Y le tomé una foto y al llegar al hotel no podía dormir. Entonces me llamó la atención una foto que sí, evidentemente había ahí como caras de 3 personas y hay una cosita chiquitita como duende. Entonces toda esa noche no pude dormir porque sentía que me observaban y así. Y le comenté a mi mamá. Y un señor de por ahí me dijo que no, que era mejor que lo borrara la foto y este tipo de cosas. Por eso yo ya no voy a esos lugares ni nada. Bien, gracias por compartirnos tu experiencia. La reflexión del día de hoy va con el objetivo de poder contextualizar, ¿no?, las situaciones en las cuales nosotros podemos encontrarnos en nuestra actividad profesional. Todas estas que ustedes han mencionado y otras más, por si acaso, no es la única, no son las únicas, hay muchas más que pueden estar presentes en el momento en que ustedes ejercen la profesión, ¿no? Por eso he tratado de contextualizar, por eso he tratado de hacer una comparación con aquello que no conocemos,
pero sí existe, así nos dicen ahora con los medios del Internet, puedes saber qué sucede en Europa, qué sucede en África, puedes saber en el momento, pero también hay cosas que suceden en nuestro entorno. Y este entorno es propio de la ciudad de La Paz, es aquí donde vamos a trabajar, y si vamos a trabajar en el oriente, seguramente que allá encontraríamos otras costumbres propias del lugar. Cuando hablamos de estas tradiciones, hablamos de este tipo de creencias, este tipo de visualizaciones, como decían las compañeras, en relación a los duendes, ¿no? Y alguien le va a decir, yo hablo con los muertos, ¿no? Yo hablo con, eh, yo puedo traértelo a tu ser querido, como la compañera que no nos dice, pero se fue a hacer leer la suerte allí en la ceja, no quería decirlo. No quiero cambiar su vida, estoy bromeando por favor, pero fue por curiosidad allá y, y también encontró otra realidad, pero no es una realidad ajena, es una realidad propia de nosotros. Este tipo de situaciones, por ejemplo, hay varias, por ejemplo, el enterrar personas en los edificios, oigan, que no existe, el enterrar personas en los puentes, las famosas ofrendas a la Pachamama, ¿no? de animales, algunos muertos, ahí tenemos toda la calle de las brujas con diferentes tipos de creencias, y justamente el anterior mes de agosto estuvieron con esta situación, ¿no? Si nosotros no entendemos esta realidad, no comprendemos, estamos alejándonos de una realidad objetiva con la cual estamos próximos. Y tenemos que saber diferenciar, y ahí va la respuesta para los compañeros que decía, una posición en relación a esta situación, ser objetivos en nuestro análisis académico científico, por otro lado, respetar la cultura, estas creencias propias de cada persona, porque tratarle de hacer cambiar estas percepciones, estas creencias de las personas, es muy difícil, es cambiarles estructuras, es cambiar una cultura misma, ¿no? No vas a poder, es imposible. Como decirle a una persona que deje de ir, si ustedes son católicos, la mayoría, algunos tal vez son evangelistas, no importa, pero tratarles de hacer cambiar de la noche a la mañana, no van a poder, ¿no? Es difícil, es imposible el poder tratar de ser. Ahora, decirle que está mal su cultura, sus tradiciones, sus creencias, tampoco sería lo correcto, porque desde la psicología, y esta palabra yo les pido que, yo les recuerdo siempre a mis alumnos, los psicólogos no tenemos esa, esa atribución de decir que está bien o mal las cosas, por si acaso. Y yo tengo una palabra, nosotros somos sujetos amorales. Un psicólogo respeta todas estas creencias, todas estas percepciones, toda esta situación, todas estas culturas, pero también tiene que saber trabajar desde el punto de vista académico. ¿Cómo diferenciamos de que estas culturas, ante estas conductas que realizan propias de una cultura, esas visualizaciones, por ejemplo, que me dice de una persona pequeña, ¿no? Que es, o que habla con su esposo que está muerto, o que las ofrendas que le da se distribuye en cosas favorables. ¿Cómo yo trabajo respetando estas culturas desde un punto de vista académico? Eso es lo que vamos a trabajar la próxima clase. ¿Sí? Y les dejo con esa gran interrogante. Piénsenlo. Hay que respetar la cultura, las creencias y todo. Y lo que cada uno de ustedes piensa. Y eso es muy respetable. Como también hay que respetar a cada uno de los pacientes. Pero por otro lado, tenemos lo académico, tenemos lo científico, aquello que nos ha dado las investigaciones, el estructurar teorías, proposiciones, diferentes autores desde la psicología objetiva, ¿no? Desde la psicología científica, en contraste con esta situación cultural. Espero que vayan reflexionando, ¿no? Y les vuelvo a decir otra palabra. Nosotros, como psicólogos, no tenemos esa atribución de decir está mal.
No te puedo decir, eres católico, ay, qué pena. No. Eres cristiano, ah, no. No. Tú crees en la Virgencita de Copacabana, ah, no, ¿cómo vas a creer en la Virgencita? Debías creer en la Virgen de Urcupiña, esa es mejor, ¿no? O no, ¿por qué no crees? No sé, no puedo, no tengo esa atribución, porque son propias de la cultura, propias de ese grupo social. ¿Por qué no haces tu matrimonio semidesnudo? ¿Por qué no haces tu matrimonio en la piscina? ¿Por qué no tienes tu hijo en la bañera? ¿Por qué no tienes, no? Ciertas propias de cada sujeto, propias de cada familia, de cada espacio cultural. Pero el poder, vuelvo a decirles, el poder diferenciar estas situaciones culturales, tradicionales, propias de familias, de grupos, de comunidades, de espacios sociales con relación a la ciencia, a la psicología, vamos a descubrirlo en la siguiente clase de forma muy clara y objetiva para que nosotros podamos intervenir desde el punto de vista académico de estas culturas también y poder discriminar aquello que consideramos normal y no lo consideramos normal. Espero dejarles con la interrogante y que el próximo lunes no se falten a mi clase. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias por la Buenas noches, clase. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias. Buenas Les espero el lunes. Les espero el lunes, muchachos. Gracias, Licia. La próxima clase, licenciado. El lunes nos vemos. No se falten. Me voy a conseguir tutumas. Muy bien. Les espero. Muy bien, les espero con todo. Aquí todas las preguntas que quieran. Empiecen a formular y vamos a descubrir cómo se trata la cultura. Buenas noches a todos. Está bien, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.